Trump acelera el choque, niega presiones sobre Maduro y expone la reacción tardía de la ONU. Señales del colapso final. Aerolíneas huyen y la incertidumbre en Venezuela se profundiza. Washington lanza el bombazo. Putin estaría dispuesto a negociar el fin de la guerra. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 4 de diciembre estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. La ONU, que suele aparecer cuando la tormenta ya está desatada, se asoma ahora para advertir que Estados Unidos está cruzando líneas que ni siquiera el derecho internacional puede disimular. Y en paralelo, mientras el Caribe se llena de aviones y fragatas, el Senado estadounidense intenta frenar a Donald Trump, quien se muestra decidido a empujar a la región a enfrentar consecuencias imprevisibles. Génesis Pérez con la información. En Ginebra, expertos de la ONU emitieron una advertencia contundente, pero para algunos tardía, ante lo que describen como una escalada peligrosa de presión estadounidense sobre Venezuela. Después de meses de silencio calculado frente a decisiones que afectaron directamente al país, ahora condenan la afirmación del presidente Donald Trump de que el espacio aéreo venezolano debe considerarse cerrado, afirmando que no solo carece de base legal, sino que constituye una violación directa del derecho internacional. Hacemos un llamado al levantamiento completo, inmediato e incondicional de todas las medidas coercitivas unilaterales, al tiempo que instamos a todos los Estados miembros de la organización a que se abstengan de reconocer o dar efecto a dichas prácticas ilegales, incluso mediante el sobrecumplimiento. Por su parte, en Washington, un grupo bipartidista de senadores presentó una resolución para frenar la ofensiva de Trump. Tim Kaine, Adam Schiff y el republicano Rand Paul activaron una resolución de poderes de guerra argumentando que Estados Unidos no puede ser arrastrado a una escalada militar sin debate ni justificación. Desde Caracas, el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que la aventura impulsada por figuras como el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, a quienes acusa de promover un cambio de régimen express basado en una montaña de mentiras, se está derrumbando ante la falta de consenso internacional y las crecientes presiones internas en Washington. Se están hundiendo en un pantano de altos costos políticos, riesgos legales y torpezas estratégicas que ya nadie en Washington puede disimular. Lo que está en disputa no es solo la política hacia Venezuela, sino los límites del poder presidencial en Estados Unidos y la estabilidad de una región históricamente marcada por intervenciones externas. Ahora pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. ¿El chavismo habría desatado una guerra encubierta contra Estados Unidos, según la confesión escrita detalladamente de Hugo El Pollo Carvajal, la cual Trump ya tiene en sus manos? ¿Crees que esta carta forzará a Estados Unidos a pasar de la presión a la acción? Te leemos. El Pollo dijo lo que ya se había dicho antes. Todos estamos a la espera de la acción. Pienso que el Pollo solo quiere salvarse, pero sí, esa carta va a aportar a realizar acciones. Motivos suficientes para actuar. Con todas esas pruebas y testimonios, ¿qué espera Estados Unidos para hacerse respetar? Copa Airlines, Laser y Wingo son algunas de las aerolíneas que coordinadamente suspenden operaciones hacia Venezuela en los próximos días. Esto en un contexto de restricciones aéreas estadounidenses y una resistencia abierta de Nicolás Maduro a las presiones de Donald Trump. Lo que parecen ser decisiones aisladas de las aerolíneas se leen como un anticipo. Veamos los detalles con Quique Frías. En cuestión de horas, los comunicados de las aerolíneas Copa Airlines, Laser, Wingo y Plus Ultra dibujan un mismo escenario. En los próximos días no volarán hacia Venezuela como estaba previsto. No son simples ajustes de itinerario, sino una cadena de suspensiones que alimenta no solo la incertidumbre, también el presagio de un final inminente. Laser Airlines, por causas de fuerza mayor, se ve imposibilitada de operar las fechas del 5 al 8 de diciembre.
Wingo informa que debido a intermitencias suspende temporalmente los vuelos de los días 4 y 5 de diciembre. El régimen, a través del INAC, rápido trata de contener la tormenta. En tono de advertencia, dice esperar que Wingo y Copa retomen vuelos en menos de 48 horas. Esperamos que dichas líneas aéreas puedan retomar sus operaciones en el tiempo acordado. Pero los cielos no están cerrados para los cientos de deportados que son regresados a Venezuela. El presidente estadounidense Donald Trump los sigue expulsando y Nicolás Maduro los sigue recibiendo, aunque el canciller Iván Gil presuma de soberanía aérea. Venezuela sigue ejerciendo su soberanía en el espacio aéreo, que jamás la va a dejar porque es un tema de legalidad internacional. En este escenario, los afectados colaterales son los venezolanos, dentro y fuera del país. Cientos siguen varados en España sin poder regresar a casa debido a esta crisis aérea, que se recrudece y niebla soluciones a su situación. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Durante la Asamblea de Estados, parte de la Corte Penal Internacional, el panel de expertos independientes presentó un informe que documenta cómo Furia Bolivariana y Operación Tuntún marcaron los años más violentos de la última década en Venezuela, mientras el Estado utilizó la apariencia de cooperación con la Corte para evadir la justicia y perpetuar un sistema de represión estructurada. Juliana Palmar nos cuenta más. El nuevo informe Voces Silenciadas revela que entre el 2014 y 2025, la administración chavista perfeccionó un mecanismo de represión sistemática que incluye tortura, desapariciones forzadas y más de 18.000 detenciones arbitrarias. Los operativos Furia Bolivariana y la Operación Tuntún desataron la mayor ola de arrestos políticos en más de una década, con más de 2.200 detenciones en solo 9 días durante la represión postelectoral del 2024. Lo que demuestra que Furia Bolivariana y la Operación Tuntún no fueron acciones aisladas, es la evidencia acumulada durante más de una década. El informe documenta con cifras verificadas que estos operativos replican exactamente los mismos patrones que venimos registrando desde el 2014. Coordinación interinstitucional, órdenes centralizadas y el uso simultáneo también de múltiples cuerpos de seguridad. Además, vemos un aumento sostenido no puntual de violaciones extremas. Por ejemplo, 1.634 casos de tortura, la mayoría después de que la CPI iniciara su proceso, 116 desapariciones forzadas, 2/3 durante la fase del examen preliminar o investigación, y al menos 16.808 ejecuciones extrajudiciales en una década. El panel advierte que la reducción aparente de denuncias no significa un avance, sino una desaparición estadística causada por el colapso de la sociedad civil. Las ONG fueron desmanteladas con allanamientos, persecución legal, vigilancia y exilio forzado, dejando a las víctimas sin canales seguros para denunciar y expuestas a nuevas violaciones de derechos humanos. Las señales de cooperación simulada están claramente documentadas en el informe. Lo primero que observamos es que la represión no disminuyó tras el involucramiento de la CPI, y esto es lo más grave. Aumentó más bien drásticamente. Mientras la Fiscalía anunciaba avances en diálogos con el Estado venezolano, los perpetradores actuaban con más libertad, sabiendo que no había consecuencias. La segunda señal es entonces el uso político de esta cooperación. Las autoridades venezolanas promovieron reuniones, firmaron un memorando de entendimiento, mostraron apertura hacia la Corte, pero al mismo tiempo criminalizaron a las ONG, aprobaron la ley anti-ONG del 2024 y desmantelaron completamente la sociedad civil. Según los expertos, la administración Maduro ha instrumentalizado la supuesta cooperación con la Corte Penal Internacional como un escudo político para eludir presiones mientras la violencia se intensifica. El panel insta a la Corte a avanzar hacia órdenes de arresto contra altos funcionarios y a los estados parte a reforzar la protección de víctimas ante un sistema de represión que, lejos de disminuir, se ha vuelto más letal y sofisticado. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La búsqueda de una solución negociada a la crisis venezolana ha entrado en una fase de doble vía. Por un lado, el presidente colombiano Gustavo Petro aboga por un acuerdo de transición en Cúcuta y por el otro, un empresario brasilero habría instado a Nicolás Maduro a dimitir. La presión internacional sobre Venezuela ya no es solo militar.
ahora es también empresarial y diplomática. El informe con Catherine García. El panorama político en Venezuela se encuentra bajo una intensa presión para lograr una transición. Este contexto de tensión marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y la amenaza de operaciones terrestres ha impulsado la búsqueda de acuerdos. En el plano regional, el presidente colombiano Gustavo Petro ha asumido un rol activo reuniéndose en Cúcuta con representantes de fuerzas sociales, empresariales y obreras venezolanas. Desde allí, Petro respaldó un acuerdo democrático nacional y reiteró su propuesta de un gobierno de transición compartido como una vía única para evitar la escalada de violencia y una intervención extranjera en el país. Me he reunido en Cúcuta con fuerzas sociales, empresariales y obreras de Venezuela. Quieren ser una voz que rechace toda forma de violencia sobre su país y abrir un proceso de acuerdo democrático y nacional. Eric Ondahorra, Jesús Chuo González, Ricardo Cusano, Pablo Zambrano. El segundo foco de presión se conoce mediante canales extraoficiales y privados. Reportes indican que el multimillonario brasileño Jesly Batista viajó recientemente a Caracas y se reunió con Nicolás Maduro para instarlo a dimitir y facilitar un cambio de poder pacífico. Aunque Batista no fue en representación oficial de la Casa Blanca, su intento de mediación buscó reforzar el mensaje de la administración Trump. Esta mediación se da incluso después de que Maduro confirmara una conversación cordial con el presidente estadounidense, evidenciando un complejo juego diplomático y empresarial para desescalar la crisis. El régimen de Nicolás Maduro, bajo fuerte presión, se escuda en el terrorismo psicológico. El secretario general del PCV, Diosdado Cabello, denuncia un supuesto plan de caza de chavistas de María Corina Machado. Esta retórica transforma la transición en una amenaza existencial de venganza. El objetivo es asegurar la cohesión incondicional. Seguimos con Catherine García. Número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, introdujo un nuevo relato existencial, una caza de chavistas, supuestamente impulsada por María Corina Machado y la oposición. Esta narrativa trasciende la crítica política y se convierte en un mecanismo de supervivencia diseñado para las bases del partido y los cuadros militares. Al acusar a la oposición de planear una venganza sistemática y de buscar la discriminación tras una transición, el chavismo transforma la posibilidad de un cambio democrático en una amenaza de purga. El objetivo, mantener la consigna: leales siempre, traidores nunca. Cori ordena una nueva campaña para cazar chavistas fuera de Venezuela. Mi amiguis quiere revivir los famosos scratches que hacían hace años. Ella quiere que la gente tenga miedo de decir que es chavista o de ser acusado sin serlo. Cori juega la psicología inversa sin saber que ese ha sido su peor error. Eso no la ayuda, por el contrario la destruye. Imagínate una campaña de exposición y descrédito, toda una Nobel de la Paz, mi amiguis. El monopolio narrativo del chavismo se complementa con la consolidación del concepto de terrorismo psicológico. Cabello refuerza esta etiqueta para desacreditar preventivamente toda opinión, tildándola de fantasías y mentiras creadas por sus contrarios, lo que permite mantener a los afectos del chavismo en un estado de defensa permanente contra un enemigo interno y externo que opera mediante la desestabilización psicológica, sin alterar la cotidianidad del país. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Putin quiere terminar la guerra en Ucrania pese a conversaciones inconclusas. Putin quiere terminar la guerra en Ucrania pese a conversaciones inconclusas. La declaración surge luego de conversaciones inconclusas en Moscú entre negociadores estadounidenses y el Kremlin, aunque el presidente Donald Trump afirmó que la impresión de sus emisarios fue muy fuerte sobre la voluntad de acuerdo de Putin. No se logró ningún avance concreto. La actividad diplomática enfrenta escollos insalvables. Rusia exige la cesión total de la región de Donetsk y se opone categóricamente a la adhesión de Ucrania a la OTAN. En contraste, Putin ha acusado a los europeos de intentar impedir los esfuerzos de Washington para detener el conflicto. ONU, la represión israelí contra los palestinos alcanza niveles alarmantes.
La Organización de Naciones Unidas, ONU, alertó que la represión israelí contra la sociedad civil palestina en Cisjordania incluye redadas violentas contra ONG y activistas en medio de la cosecha de aceitunas más violenta que ha registrado el organismo. Esta intensificación de la tensión coincide con el deterioro del cese al fuego en Gaza, donde autoridades palestinas reportaron el asesinato de al menos 7 civiles, incluidos niños, en ataques contra tiendas de desplazados, violando así los acuerdos de tregua. No obstante, el proceso diplomático avanza lentamente, pues la primera fase del acuerdo de alto el fuego está a punto de concluir, quedando solo pendiente la entrega de un último cuerpo de rehén fallecido para iniciar la segunda etapa que abordará el desarme de Hamás y la conformación de un gobierno tecnócrata. Venezolanos en Nueva York. Trump nos da una esperanza y también una puñalada migratoria. La diáspora venezolana en Nueva York vive una paradoja por acciones del gobierno estadounidense. El presidente Donald Trump generó esperanza al ratificar la posibilidad de un ataque terrestre contra Maduro. A su vez, la Casa Blanca decretó la suspensión inmediata de todos los trámites migratorios a varias nacionalidades, entre ellas la venezolana. Líderes comunitarios de la Gran Manzana denuncian esta acción como una puñalada y criminalización. La medida afecta a aproximadamente a 100,000 venezolanos en el área triestatal de Nueva York. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.